Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lizeth Vázquez, psicóloga, y hoy te estaré acompañando. El día de hoy vamos a hablar de qué son las creencias limitantes, vamos a saber cómo trabajar en ellas, cómo nos impactan, herramientas, tips, para que puedas empezar a tumbar esas creencias limitantes y a vivir esa vida que tanto sueñas, ¿sí? Primero que todo, vamos a hablar de qué son las creencias limitantes. Y es que las creencias limitantes son las principales culpables de que no cumplamos nuestras metas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de el amor y que tenemos esa creencia muy arraigada de que siempre me van a traicionar, o de que todos los hombres son malos, o cuando hablamos del dinero y es que el dinero es escaso, el dinero nunca me llega, son esas creencias que las tenemos muy arraigadas y que por sí empezamos a hablar de las profecías autocumplidas, ¿cierto? Y son cuando nosotros llegamos y llenamos esas creencias limitantes, tenemos ese poder de atracción, que no es atracción. Acá les explico un poco de qué se trata, en la que es verdad y todo se cumple, y entonces me llegan malos hombres, o el dinero nunca me llega, o aunque el dinero llegue en abundancia, desaparece de un momento a otro, ¿cierto? Entonces nos impide vivir plenamente en el presente, actúan en modo de regla, ya que quieren estar en la zona cómoda, ¿sí? Y tiene dos funciones: imposibilitar o enfermar. Entonces tú me dirás, dice, como que profecías autocumplidas, o sea, no entiendo nada. Ni siempre me llega eso y ya está, pero no entiendo. Y es que para tu mente, tú siempre tienes la razón, ¿sí? Es decir, la mente consciente, cuando nosotros somos muy conscientes, interpreta alrededor de 40 estímulos por segundo. La mente subconsciente interpreta alrededor de 40 millones por segundo. Es decir, mientras yo estoy acá hablando, posiblemente haya un ruido afuera, posiblemente haya un estímulo que mi mente subconsciente lo está interpretando mientras yo conscientemente estoy acá hablando. Y entonces, el 95% de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos de manera subconsciente, ¿cierto? Estas acciones involuntarias, los pensamientos automáticos, las emociones, los sueños, los impulsos, cuando a veces simplemente estamos conduciendo, pero estamos pensando en otra cosa, lo estamos haciendo de forma automática, ¿cierto? Todo desde el subconsciente, desde esa intuición. Y la mente consciente solamente está el 5%, que es el razonamiento lógico, el pensamiento voluntario, las acciones voluntarias. Y acá es cuando nosotros, en medio de una rabia, decimos cosas que no queremos, pero decimos todo eso desde el subconsciente, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a analizarlo desde la mente consciente, nos damos cuenta que posiblemente no era lo que queríamos decir, que posiblemente lo que hice no estuvo bien hecho y demás. Entonces acá te dejo una frase de Lacan, y es: no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y acá hablamos un montón de todas esas creencias limitantes que tenemos arraigadas, que la tenemos muy incrustadas en nuestro ser, y que a partir de eso nosotros vemos el mundo desde una perspectiva diferente. Sí, que acá te dejo 3 tipos de creencias para ver si te resuena. Uno es la de la capacidad, ¿cierto? Es que no soy una persona inteligente, es que me pongo nervioso al hablar con personas desconocidas, nunca sabría hablar bien japonés, no seré capaz, ¿sí? La otra es la de posibilidad. Es que no tengo dinero para tomarme las vacaciones, no tengo tiempo para estar con mi familia, conseguir un puesto hoy en día es muy complicado, no siento que es posible, no es posible que me paguen lo que yo siento que me merezco por los estudios que he hecho, por lo bien que me esfuerzo en el trabajo, ¿sí? Y en esta tercera hablamos de merecimiento, y es que yo con las cosas que he hecho, yo no merezco esto.
¿cierto? Con mi pasado yo no tengo derecho a ser feliz, es que yo no me merezco la pareja que tengo, es que mejor me conformo porque yo siento que yo no merezco tanto, ¿sí? Y mira que estos tres tipos de creencias lo hacemos de manera muy subconsciente. Entonces nos llega un buen puesto y nosotros decimos, es que será que sí seré capaz de en ese trabajo, o será que me lo merezco. Que ustedes acá me estarán preguntando, bueno, Lice, ya sé qué son las creencias limitantes, ya sé el tipo de creencia, dígame cómo soluciono esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá un ejercicio. Vamos a empezar a detectar una creencia limitante, cualquiera, ¿sí? Puede ser, es que el dinero nunca me llega, o el dinero siempre se va, o sea, yo siempre siempre que ingresa mi sueldo, eso desaparece y yo no sé en qué, ¿sí? ¿En qué área te afecta? Entonces acá podemos hablar de la económica, del área afectiva, ¿sí? Del área romántica, del área familiar. Observa en qué área te está afectando esa creencia limitante. Hablemos de cómo te afecta un poco. Si yo tengo muchos sueños, pero yo siento que nada se va a cumplir, entonces procrastino, entonces ¿para qué hacer las cosas? Entonces no hago nada, entonces me cuesta un montón levantarme de la cama, no tengo ni un propósito. Sí, vamos a escribir todo lo que te afecta. Es más, si puedes con un cuadernito y un lápiz, ve escribiendo cómo te afecta esa creencia limitante, ¿sí? Observa qué tipo de creencia es. Entonces, con estas 4 preguntas, vas llenándolo y vas dándote cuenta de cómo es en sí esa creencia limitante para ti, cómo te afecta, en qué área te afecta, qué tipo de creencia es. Una vez que hayas terminado, si quieres darle pausa y continúa, y una vez que hayas terminado, vas a hacer lo siguiente. Vas a coger esa creencia y vas a observar qué evidencias tienes de que sea cierta, ¿sí? Enumera todas esas evidencias que tienes de que es verdad que esto pasa, ¿sí? Que es verdad que esto está sucediendo. No sé, puede ser como, por ejemplo, hace 15 días que me entró el salario, a los 2 días siguientes yo ya tenía que estar prestando porque no tenía ni para los pasajes, ¿sí? Ve enumerando. Y cómo eres y cómo actúas cuando esa creencia está en ti. O sea, te gusta lo que ves. O sea, te gusta ir, no sé, endeudarte para llenar este hueco que dejaste. Todo lo que ves y observas en ti, en cómo tú actúas cuando esa creencia está. Y acá vamos a separarnos un poco de esto. Y quiero que me observes cómo serías tú sin esa creencia. ¿Qué pasaría si ese salario, si ese dinero te dura esos 15 días? ¿Qué pasaría si tienes la posibilidad en ese momento de ahorrar, para irte de viaje, para darte ese gusto que tanto sueñas, para ahorrar para ese sueño o ese propósito que tanto tienes, ya sea meterte a un curso, ya sea comprar los materiales para hacer tu proyecto que tienes, ¿sí? Quiero que observes cómo serías tú sin esa creencia, cómo sería esa mañana perfecta para ti. Date ese espacio de observar qué haces, cómo lo disfrutas, qué emoción hay en ti en este momento.
y observa si hay algún momento en el que tú actuaste sin esa creencia. Si hay algún momento en el que te llegó ese dinero. Acá estoy hablando de una creencia limitante específica, pero puedes observarla desde la creencia que tú hayas elegido, ¿sí? Entonces recuerda algún momento en el que actuaste sin esa creencia, en el que tú puede ser que invertiste en algo, que ahorraste y pagaste esa universidad que tanto te costó, que pudiste darte ese viaje, algún momento, por más pequeño que sea. Sí, lo sé, a veces actuamos en esa creencia cuando lo hacemos de manera consciente. Pero acá quiero que puedas escribir, puedas darte ese permiso de escribir y de cambiar un poco esa creencia limitante, una creencia potencializadora. Y observa si te lo crees. Es decir, el dinero nunca me llega. Vamos a observar y vamos a cambiarlo por el dinero me llega y puedo aprender cómo administrarlo, ¿sí? O la persona que escribe, es que todos los hombres son malos, como hay hombres buenos que me gustaría conocer, ¿sí? Una creencia potencializadora, la que tú creas, no como cambiarla de una al otro extremo, cuando posiblemente yo veo eso en mi hoja y me asusto y digo, eso no va a pasar, o sea, no lo creo, ¿sí? El punto es que lo podamos creer. Y quiero que a partir de ahí vas a enumerar las razones de por qué no estás intentando ahora mismo ganar ese salario que te mereces o buscar ese trabajo que quieres o darte la oportunidad con una persona diferente a, ¿sí? Puedes enumerar las razones. ¿Y hasta qué punto crees que son reales esos obstáculos para el logro de esos objetivos, de ese objetivo? Y acá vamos a empezar a retumbar esta creencia limitante. Y es que vamos a hacer una lista de qué tienes ahora para empezar a cumplir ese objetivo, ese sueño, ese propósito que tú en ese momento tienes y que esa creencia limitante siempre está y siempre frecuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si supieras que no vas a fracasar? Porque muchas veces desde esa creencia limitante el miedo es a fracasar, a fallar, a repetir lo mismo, ¿sí? Y es más fácil quedarnos en lo conocido que en lo desconocido. Entonces acá vamos a empezar a retumbar y vamos a empezar a quitar esta creencia limitante con acciones. Entonces, ¿qué tienes ahora para empezar a cumplirlo? Puede ser que, no sé, en mi trabajo yo me esfuerzo un montón, me paga muy poco, pero siento que no voy a ser capaz de conseguir otro trabajo. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Qué tengo ahora para empezar a cumplir? No sé, puede ser, tengo una buena hoja de vida, tengo la mínima experiencia laboral posible, tengo redes sociales, LinkedIn, o lo que tengas para hacerlo. Y una vez que observe, haz alguna acción que tenga la intención de cumplir ese propósito, ¿cierto? Y además, elige esa creencia potencializadora para alcanzar dicho objetivo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cada que tu mente se vaya a esa creencia limitante, es importante que puedas empezar a decir en voz alta, elijo hacer esto, ¿sí? Puedes empezar a escribir la experiencia cada día. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil cambiar esa creencia limitante que tenemos arraigada desde hace años y que muchas veces viene de generación en generación, ¿cierto? Entonces acá hablamos de, voy a nombrar cualquier creencia desde una historia que hace mucho leí
y era de alguien que siempre le quitaba la cabeza al pescado, ¿cierto? Y lo metía al horno. Y el novio le va y le pregunta, amor, pero ¿por qué le quitas la cabeza? O sea, si la cabeza es algo rico. Entonces él dijo, no, es que así se debía hacer, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Pero por qué? Si yo he visto que se hace diferente también. No, así es como se hace porque mi mamá me enseñó, ¿cierto? Le vamos a preguntar a la mamá, mamá, ¿por qué le quitamos la cabeza al pescado para meterlo al horno? No, es que así es, ¿cierto? Así es, y así es, y así es. ¿Por qué? Porque tu abuela me enseñó. Y le preguntamos a la abuela y nos dimos cuenta de que la abuela le quitaba la cabeza era porque el horno que ella tenía era muy pequeño y no cabía todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos damos cuenta de eso? Que posiblemente la abuela haya tenido unas herramientas diferentes a las que tenemos nosotros actualmente. Y que es importante poder observar qué herramientas tenemos ahora mismo, qué herramientas necesitamos aprender, reaprender para poder alcanzar ese objetivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cada que tu mente se vaya a esa creencia limitante, que se vaya a esa zona cómoda que nos genera un montón de malestar, poder empezar a nombrarnos a nosotros mismos, a hablarnos en voz alta, a escucharnos y decir, elijo hacer esto. Así que quiero que por último vas a elegir un objetivo, vas a utilizar las 3P, persona, presente y positivo. Yo estoy comprando un lindo carro, ¿sí? Que me funciona para ir a esos lugares que tanto quiero conocer. Poniendo un ejemplo, ¿cierto? Vas a testear la frase de la creencia, ¿cierto? Si tu mente la cree, si la respuesta no es importante, redefinirla, cambiarla, adaptarla por algo que yo creo, por algo que yo siento que es posible, ¿sí? Vas a elegir entonces la creencia prioritaria para ese objetivo, vas a explicarle a tus sentidos cómo lo podemos hacer, porque muchas veces nuestra mente dice, no, es que es imposible. Podemos elegir un paso a paso. Paso 1, abrir LinkedIn. Paso 2, poner la hoja de vida. Paso 3, ver un video en YouTube de cómo puedo hacer mi LinkedIn más agradable para que las otras personas lo puedan observar. ¿Sí? Estoy haciendo acá un ejemplo, pero el punto es que cuando nosotros hacemos ese paso a paso y lo desglosamos, nos damos cuenta de que es posible y mi mente se la cree. Y cuando mi mente se la cree, es más fácil que pueda ayudarnos a ir paso a paso a cumplir ese sueño, ese objetivo y retumbar esa creencia limitante. Así que el primer paso para trabajar nuestras creencias limitantes es darnos cuenta de que las tenemos y aparte que nos está generando malestar. Y si te interesa profundizar más en el tema, en trabajar conmigo, en todas las creencias limitantes, en las emociones, en esa mentalidad fija, tengo un curso para que puedas profundizar en el tema y intercambiemos ideas. Así que no siendo más, me dejan en la cajita de comentarios qué les pareció, si hay otro tema que les interesaría saber, que les interesaría conocer o trabajar en esta plataforma. Y recuerda, cajita de comentarios, escribir todo lo que opinan, todo lo que piensan, suscribirse, darle like, que eso me ayudaría un montón para darle voz a este video y que más gente pueda empezar a trabajar en esas creencias limitantes que tanto malestar nos genera y que nos impide alcanzar un montón de sueños. Así que nos vemos en un próximo video.